¿Sabías que un barco de guerra estadounidense desapareció sin hundirse y sin dejar rastro? No fue un accidente, no fue un hundimiento. Y tampoco fue una historia inventada. Ocurrió en plena Segunda Guerra Mundial y hoy se conoce como el Experimento Filadelfia. En 1943, la Marina de Estados Unidos sometió al USS Eldridge a una prueba secreta. El objetivo oficial parecía sencillo: volver invisible al barco ante los radares enemigos. Pero lo que realmente ocurrió fue algo que nadie pudo controlar. Cuando los generadores electromagnéticos fueron activados, los testigos observaron como una niebla espesa, de un tono verde antinatural, comenzó a envolver el casco. Las líneas del barco se deformaron. La imagen vibraba, como si la realidad estuviera fallando frente a sus ojos. Y entonces ocurrió lo impensable. El USS Eldridge desapareció. No se camufló, no se ocultó. Simplemente dejó de existir durante varios minutos. Los instrumentos quedaron inutilizados. Las brújulas giraban sin sentido. Los relojes parecían detenerse, como si el tiempo hubiera sido alterado. Cuando el barco regresó, ya nada era igual. Al CBR a bordo, las cuadrillas encontraron marineros en completo estado de shock. Algunos no podían hablar, otros miraban al vacío, como si su mente no hubiera regresado con su cuerpo. Pero lo más aterrador fue descubrir que varios hombres habían quedado literalmente fusionados con el metal del barco. Manos atrapadas en las paredes, cuerpos parcialmente incrustados en la cubierta, como si durante la desaparición hubieran dejado de ser completamente sólidos. Los informes internos utilizaron un término que jamás volvió a aparecer en documentos oficiales: desfase molecular. Semanas después, algunos de los sobrevivientes comenzaron a desaparecer de forma espontánea. Testigos aseguraron verlos desvanecerse frente a sus ojos y reaparecer horas más tarde sin recordar nada. El gobierno negó todo, desacreditó a los testigos, destruyó los documentos, pero un hombre decidió hablar. Años después, un testigo llamado Carlos Allende afirmó que el barco no solo se volvió invisible, sino que se teletransportó a más de 500 kilómetros de distancia. La Marina investigó sus declaraciones en secreto, y eso fue suficiente para que esta historia jamás pudiera ser enterrada. Porque si el experimento Filadelfia fue real, significa que en 1943 la humanidad cruzó un límite que nunca debió tocar. Si quieres conocer la historia completa, los documentos ocultos y lo que ocurrió después, entra al video completo en la bio. Suscríbete y deja tu like, porque aquí revelamos los misterios que otros prefieren mantener en silencio.